Hola gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y quería hacer un video contestando una pregunta que me llegó acá a través del Instagram, Ferfal308, si me querés seguir a través de Instagram. Esto viene de un policía que vive en Río Negro, me estaba preguntando sobre, bueno, manda un saludo, que sigue el canal con el padre. Me estaba preguntando sobre SHTF. SHTF son las iniciales de Shit Hit the Fan. En inglés, Shit Hit the Fan es la caca golpea contra el ventilador, ¿no? El ventilador golpea, salpica para todos lados y es como, sería, Shit Hit the Fan es como un desastre, una emergencia, algo que pasó, una eventualidad en la cual estar preparado te hubiese quizás podido ayudar. En definitiva son desastres, emergencias, accidentes, todo eso sería Shit Hit the Fan. Y hay un enorme debate en lo que es, en especial en lo que es la comunidad en inglés de todo esto, y hay páginas y páginas, cientos o miles de páginas escritas sobre qué es lo que califica para hacer Shit Hit the Fan. ¿Es algo que es un desastre natural? O un desastre de gran magnitud, o es una cosa más localizada, o incluso es algo más hasta personal, algo que me pasó a mí nada más, y para mí eso es un shit hit the fan, ¿sí? Entonces hay gente que piensa que no, que solamente sería considerado shit hit the fan cuando es un desastre o algo que afecta a un montón más de gente, o que tiene muchísima más gravedad, ¿sí? Qué sé yo, vos estás en un barrio que se inundó y perdiste algunos bienes materiales, y hay algunas personas que te están diciendo, eso no es shit hit the fan, eso es nada, una inundación común, y bueno, perdiste algunas cosas, pero no es el fin del mundo ni nada. Y hay otros que te dicen que bueno, que hay como distinta magnitud de shit hit the fan, o sea, tuviste un accidente con el coche, sí, te califica, o algo más grave también. Pero en lo que es a nivel de la cantidad de gente que afecta, también es otra ala en la que tenés gente que dice que para que sea Shit Hit the Fan tiene que ser como algo que afecta a mucha gente. Y hay otros que te dicen, o que son de la opinión, que incluso cuando son cosas más bien personales, eso también puede ser el Shit Hit the Fan para vos. O sea, tuviste un accidente en el coche, se te prendió fuego tu casa, te pasó, tuviste alguna enfermedad, y bueno, ese es tu Shit Hit the Fan más bien personal. Yo soy más de los que piensan eso. Yo creo que por más que sea algo que quizás no afecta a mucha gente, si te afecta a vos y si te arruina la vida a vos, y bueno, eso es de muchísima importancia para vos. ¿Qué importa a los demás, no? Incluso cuando vos tenés desastres más localizados, terremotos, inundaciones, y son miles de personas afectadas, en el resto del mundo va a haber millones de personas que quizás ni se enteraron de lo que pasó. Entonces, para mí sí, sería así, que para mí lo que yo te calificaría como Shit Hit the Fan sería cualquier desastre, emergencia o eventualidad para la cual estar un poco mejor preparado hubiese sido de gran ayuda. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, tenés un incendio en tu casa, bueno, ¿tenías alguna idea de cómo reaccionar ante eso? Eso sería claramente una situación de Shit Hit the Fan. Tenés problemas personales, también lo mismo, o desastres de mayor magnitud de vuelta. Pero bueno, esto es una de esas cosas que la gente tiene distinta opinión y está todo perfecto, porque no, esto cada uno lo ve como se da la gana. Yo lo que sí trato de insistir, y esto es algo que escribí para el manual de supervivencia urbana, ¿sí? Que como siempre digo, está el link ahí abajo, se consigue en Amazon o en tienda mía en Argentina, creo que también en Mercado Libre, pero bueno, están los links ahí abajo para que lo quiera comprar. Al principio, en la introducción del libro, y quizás estaba pensando recién, quizás le tenía que haber dedicado como un capítulo especial, pero en la introducción del libro, si lo leíste, explico que son básicamente 3 cosas para las cuales te tenés que estar preparando. Así que esta sería la parte más bien práctica del video. Está buenísimo tener tu EDC, o hablamos de cuchillos, hablamos de armas, hablamos de todo esto, que está todo genial, ¿no? Y muchas veces me llegan los mensajes de gente que empezó a llevar una linterna, un cuchillo, una Victorinox, una multiherramienta, y lo primero que te comentan es, no puedo creer lo útil que es, al final lo uso todo el tiempo, no entiendo cómo antes vivía sin esto, y eso está genial, está buenísimo todo esto, pero para estar realmente bien preparado tenés que tomarlo de una manera un poco más sistemática y metódica. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas para que tenés que preparar? Bueno, primero, para lo que es inevitable en la vida, las cosas que sí o sí te van a pasar. Vas a envejecer, eventualmente vas a morir, lo más probable es que en algún momento tengas alguna enfermedad más o menos grave, ¿sí? Estas son cosas prácticamente inevitables de la vida.
Entonces, para eso definitivamente tenés que estar preparando. ¿Y cómo te preparás para eso, para lo que es inevitable en la vida? Bueno, quizás una de las cosas que más podés mejorar en cuanto a la calidad de vida que vas a tener a medida que vas envejeciendo y la calidad de vida que vas a tener en cuanto al tipo de enfermedades que tengas y qué tan graves son, es cuidarte de vos mismo. O sea, tratar de cuidarte en todo sentido, físicamente, mentalmente también. Es importantísimo el estar bien de acá de la cabeza porque influye todo lo demás. Si vos no estás bien hay gente que lucha con eso continuamente, ¿no? El tema del estrés, el tema de la depresión también, que afecta a un montón de gente. Son cosas que te pueden llegar hasta arruinar la vida o hasta llevarte a que es una vida que es un desastre. Hay gente que se termina matando directamente, que por eso no están bien en la cabeza consigo mismos. Entonces, esto es crítico, esencial. Después, estar bien físicamente, esto también es esencial. Cuidarte en cuanto a comer sano, no comer porquería, no fumar, no tomar desde ya. O sea, si vos estás haciendo esto, vos no podés ni fumar ni tomar de ninguna manera. O sea, si vos me decís te tomás una cerveza cada tanto, un vasito de vino, perfecto. Pero el tipo que todos los días en la mesa a la noche tiene una cerveza y se baja todos los días un litro de cerveza, o vino, lo que sea, o fumando, son cosas que no... o sea, hacé lo que se te dé la gana con tu vida, pero eso es completamente opuesto a lo que hacemos acá en el canal o el estilo de vida que tratamos de promover, que es estar bien preparado. Sería una hipocresía total decirte que estás bien preparado cuando te estás saboteando a vos mismo de esa manera. Entonces, comer sano también, hacer ejercicio y todo lo que hagas sirve. O sea, esto también es importantísimo, no pensar que, bueno, porque no puedo ser un atleta olímpico o un atleta no hago nada. No, hacer algo es siempre mucho mejor que nada. Y cuanto más vas tomándole el gusto a las cosas, probablemente más te vayas entusiasmando y te lo vayas tomando con más seriedad. Pero comer sano, hacer ejercicio, cuidarte, vos mirá cómo afecta tanto y llega a un nivel tan alto que... Para esto de que te estoy diciendo, que vas a envejecer y vas a pasar simplemente con una mejor calidad de vida cuidándote, también afectan cosas como por ejemplo el tema de una pandemia. Hoy estás viendo que hay gente que se enferma mucho peor con coronavirus porque estaban en mal estado, porque la persona que tenía exceso de peso, cuanto más gordo, peor es. O sea, un montón de las personas que estabas viendo en Estados Unidos que terminan internados o muriéndose, eran porque eran hiperobesos, o sea, tipos que ya tenían un problema desde antes de todo esto. Entonces eso los impactó todavía más. Si tenías enfermedades preexistentes, si tenían asma, cualquier cosa que tenían iba empeorando cada vez más, ¿no? El tema todo este. Después, la segunda cosa para que tenés que estar pensando en prepararte es para las cosas que son muy probables que te termine pasando. Y esto ahí tenés como un rango un poco más grande en qué es inevitable y qué es probable. Bueno, inevitable, como decía antes, que envejezcas, que sufras algún tipo de enfermedad, es prácticamente inevitable. Eventualmente todos nos vamos a morir, para eso también te preparás. O sea, entender lo que digo, te preparás también para cuando te morís. ¿Cómo te preparas para cuando te morís? Y bueno, probablemente tenés algún seguro de vida. El día que te pase algo, tu familia está cubierta, no tenés un seguro de vida, entonces no estás preparado para morir, que es una cosa no muy copada andar pensando, pero bueno, en especial cuando somos gente que tenemos familia y eso, tenés que estar empezando a planteártelo. Pero es increíble la cantidad de gente que tiene una familia y no tiene un seguro de vida. Entonces, flaco, o sea, el día que te pasa algo, te pisa un colectivo, ni hablar que te pegan un tiro, pero que te pase algo, un accidente que tengas y vos dejás a todos colgados, no, está bueno tener ese tipo de preparación también. En la segunda categoría, ¿cuáles son las cosas? Las cosas que son probables que te terminen pasando. Accidente de tránsito probablemente tengas, dependiendo de dónde vivís y el tipo de casa y estructura donde vivas. El tema de un incendio en tu casa es extremadamente probable. Quizás es todavía peor cuando son casas de estructura de madera, en especial en Estados Unidos. Esto me llegan mensajes todo el tiempo. Fer, se me prendió fuego la casa y perdí todo. ¿Viste? Decís, claro. En especial cuando son casas de madera, pero incluso cuando otro tipo de estructuras también. El tema de los incendios es muy común, pasa todo el tiempo y es definitivamente un problema. Después cuestiones también hasta personales o familiares, ¿no? Y esto es tan común que podría decir que lo podrías pasar a la primera categoría, aunque no es inevitable, ¿sí? Inevitable es envejecer, terminar muriéndote, esto es inevitable.
pero también muy probable el tema de problemas familiares serios, el tema de un divorcio, que te terminas separando. Y esto es también lo que hablábamos antes de, shit hit the fan, si me termino separando y me termino divorciando mal y no veo más a mis hijos y toda una relación que terminas con una vida media arruinada o sufriendo un montón. Bueno, para esto también, es un poco más difícil cómo lo vas cubriendo, porque ya estás hablando de decisiones que tomás a nivel personal y la gente con la que terminás, y bueno, eso que un poco como que escapa, hay cosas que escapan a tu control, pero es algo que pasa con mucha frecuencia y probablemente dentro de lo que seguiría segunda categoría habría que tenerlo en cuenta también. Tema de problemas económicos, problemas de estás mal de plata, mal de trabajo, gente que se quedó sin laburo hoy en día, hay un montón. Te diría que esto es tan común que yo también lo llevaría a primera categoría, como prepararte para problemas económicos, problemas financieros. La preparación financiera, algo de lo que hablamos también, tener algún ahorro, alguna reserva, lo hablamos más de una vez acá en el canal. Pero estas son cosas que también pasan un montón de veces y tenés que estar preparado. Después hay un montón de cosas que son más bien localizadas, dependiendo de dónde vos vivís. Hablamos tanto del tema de inseguridad y estar preparado para eso. Me parece que el tema de la seguridad es importante indistintamente de dónde vivas, porque es algo que es esencial al ser humano, ser capaz de defenderte. Me parece que tenés que ser capaz de hacer eso. Pero hay lugares donde son más peligrosos que otros. Y no es lo mismo vivir en una ciudad que tiene una tasa de homicidio altísima o delincuencia muy seria, y en un lugar que es extremadamente seguro, donde son muy pocos los casos. En un lugar, cualquier tipo de preparación que hagas va a tener un impacto muy grande, porque es casi inevitable. Había una estadística, que esto sí también lo había puesto en el libro creo que era de Ditela, que es, no sé, básicamente que 9 de cada 10 argentinos en los últimos 10 años habían sido víctimas de un delito violento, de un delito violento. Entonces sí, básicamente si vos vivís en Argentina es casi inevitable que en algún momento tengas una situación de inseguridad donde estar preparado te pueda hasta terminar salvando la vida. Entonces también lo tenés en cuenta. Si vos vivís en lugares, la gente que mira el canal desde Chile, el tema de los terremotos, y esto casi también que lo llevas a la primera categoría de que es inevitable que en algún momento tengas algún episodio muy serio. ¿Y qué es lo que haces para esto? Bueno, te preparás en cuanto a tener suministros en tu casa, una mochila para si te tenés que ir, incluso hasta planteándote de dónde vas a vivir. O sea, vivís en un edificio muy viejo que es una estructura que no está preparada para sismos, para terremotos, entonces quizás te planteas irte a otro lugar, ¿sí? O mudarte. Lugares donde hay inundaciones con más frecuencia también. Hay gente, a veces uno ve las cosas y había una nota, estaban haciendo una vez a uno de que decían, se había inundado, ¿no? Toda una zona que se inundó, perdieron todo. Decían, no, pero acá no pasa nunca, la última inundación como esta la vimos hace 10 años. Entonces, 10 años no es tanto tiempo. Si hace 10 años ese lugar se inundó todo y se perdió todo lo que había, probablemente te pueda pasar otra vez. Entonces tendrías que tenerlo en cuenta. 10 años no es nada de tiempo, ¿sí? En especial cuando estás hablando de desastres de gran magnitud, de que se inunda todo un pueblo, todo un barrio y queda todo bajo el agua o bajo 1,5 metros de agua. Ahí no son cosas que tendrías que estar preparándote. Pero bueno, son un montón de estas cosas que serían son relativamente probables, hay una buena chance de que termine pasando. Y la tercera sería la tercera cosa para que tenés que estar preparándote es los eventos que son bastante poco probables que pasen, pero que si llegan a pasar tienen consecuencias también bastante graves. ¿Y en esto qué entra? Bueno, por ejemplo, en esta tercera categoría entraría lo que sería el coronavirus, una pandemia a nivel mundial. Es algo bastante poco frecuente que igual puede llegar a pasar. Para este último grupo mi consejo es el siguiente, porque acá es donde empieza todo el mundo con las fantasías y empieza todo el mundo a delirar con teorías de todo tipo. Mi consejo es el siguiente: planteate si alguna vez pasó. O sea, para lo que sea que estás considerando poner esta tercera categoría y pensás en prepararte o cubrir o tener algún tipo de plan, ¿pasó alguna vez? Y si vos mirás, por ejemplo, el tema de una pandemia, ¿pasó alguna vez? Y sí, pasaron, pandemias pasaron. De hecho, se acordarán, los que están en Argentina, se acuerdan cuando estuvo el tema del
de la gripe A. En el caso mío me acuerdo muy bien porque cerraron los colegios. Mi hijo probablemente se agarró gripe A después de muchos años. Le hicieron un estudio de sangre y vieron que tenía como que en algún momento sufrió como una enfermedad muy grave, y bueno, coincide con ese tiempo. Se había enfermado muy mal, estuvo que volaba por el aire de fiebre unos días, murió un chico en el colegio de él, murió también una persona que trabajaba en el colegio. Y bueno, se acordarán ustedes los que pasaron por la gripe A en Buenos Aires o en Argentina. No me acuerdo bien cómo había sido, si en las provincias también, o en el interior, pero en Buenos Aires definitivamente había sido una cosa que cerraron los colegios, tenías que ir a buscar la tarea que te daban del colegio, y bueno, las cosas como se dieron. Así que no sería la primera vez que pasó. Y si bien lo de la gripe A fue más bien en algunos lugares, la gripe española, mal llamada gripe española, pues de española no tenía nada, de hecho se había originado en Estados Unidos, pero como estaba el tema de la guerra mundial, que había restricción en el tema de la prensa, los primeros medios que empezaron a hablar de eso fueron justamente los medios españoles. Entonces se le quedó con el nombre de la gripe española, que no era el caso, pero esa gripe terminó matando millones, no sé si mató como el 2% de la población mundial, una cosa así, fue terrible. Y la diferencia en el caso es la gripe del 18, ¿no? Me parece que fue el año, es que atacaba principalmente a la gente joven y gente sana. Entonces era una cosa un poco como más dramática todavía, porque ¿no? Chicos jóvenes que se terminan muriendo, bueno. Pero esa fue una gripe a nivel mundial también. Entonces esto sería algo que ya pasó alguna vez. El tema de tormentas solares, etcétera. Puede ser que pase. Una tormenta solar pasó. O sea, ya pasaron tormentas solares. Hubo una hace muchos años en el norte del continente americano. Me parece que prendió fuego cables de telégrafo. Literalmente se incendiaron, se prendieron fuego. Hoy en día también sería si hoy en día esa misma tormenta solar se da, y te digo que no te digo que deja a todo el mundo sin luz, pero grandes áreas probablemente sufran en la infraestructura de manera bastante grave, ¿no? Si se te prenden fuego los cables por la tormenta solar, imagínate lo que pasaría hoy en día. Pero bueno, eso sería algo para lo que también tenés que preparar. Un meteorito, caen meteoritos continuamente, más grandes o menos o más o menos grandes, pero caen continuamente. Hay un video muy bueno en YouTube, búsquenlo, de un meteorito que cae creo que en Rusia, y se ve como un flash de luz y revienta hasta las ventanas. Ahora, ¿para cuánto vas a estar dedicado vos a concentrarte en prepararte para tormentas solares, ¿sí? Meteoritos, etcétera, y dejas de lado otras cosas? Esto pasa muchísimo, y lo último que quiero hablar en este video es dejarlo con eso, de concentrate primero, o sea, de estos tres grupos. No te digo que no le des importancia a uno sobre el otro, pero definitivamente sí tendrías que considerar que el primer grupo, las cosas que son más importantes para prepararte, son las cosas que son inevitablemente cosas que te van a pasar. O sea, cuanto más probable sea lo que te va a pasar, ni hablar si ya es inevitable directamente, probablemente más le tendrías que estar prestando atención, ¿sí? Lo que no le veo sentido, acordate también, en este último grupo entran también cosas que, si bien con un poco de suerte no termine pasando, pero por ejemplo, no es solamente tormentas solares, meteoritos, pandemias, también entraría lo que serían guerras. O sea, guerras son cosas que pasan continuamente en todo el mundo, es algo que te podría llegar a pasar. Quizás dependiendo de donde vos vivís sea más o menos probable, pero muchas veces estas cosas tienen una manera de darse que termina, no te digo sorprendiendo del todo, pero igual a la gente que le termina pasando, le pasa de manera en la cual quizás no se lo esperaba. Y no solamente son guerras, sino también desastres económicos, como lo que se vivió en Argentina en el 2001, cosas que se podrían ir tomando cada vez más intensidad, como es lo que terminó pasando en Venezuela. En Venezuela, la verdad, es un lugar donde es una combinación de desastre económico con político y social también, que se fue intensificando. Entonces, esto también son cosas que lo tendrías que ir tomando en cuenta en la preparación. Pero para mí es algo que tenés que mirar de la manera más objetiva posible. Muchas veces pasa que la gente se obsesiona con esto, ¿no? Con
las cosas que quizás más te divierten o las cosas que más te gustan, y terminás un poco perdiendo la objetividad y no cubriendo las cosas que sí son muchísimo más importantes o muchísimo más probable que terminen afectando tu vida. ¿Estamos? Entonces ese sería el último consejo. No pierdas la objetividad en cuanto a las cosas que necesito sí o sí. Otra cosa que explico también acá, el tema de la regla de 3, que necesitas aire para vivir, agua, comida. Entonces el stock de comida, de agua, manera de potabilizar agua, que es un video que me pidieron varias veces y todavía me falta cubrir. Pero esas cosas son esenciales para la vida. O sea, si vos no comes, no vivís. Si no tomás agua, tampoco. Y si no respirás, tampoco, menos que menos. Entonces son cosas que también las vas incorporando en todo esto, en lo que vas gastando, en lo que es estoquear. Tiene mucho sentido tener 20 armas, ¿sí? O 10 armas, o 5 tenés 5 armas para defenderte cuando vengan los zombies y estás con un problema de salud que no te estás haciendo cargo, pesás, tenés un 50, 100 kilos de sobrepeso y realmente te está afectando la salud y estás de una manera muy complicada. Y bueno, plantéatelo, o sea, pregúntate, mira, quizás tendría que estar focalizándome y concentrándome más en otra cosa, no en esto, cuando tengo este otro tema que definitivamente es una prioridad muchísimo más grande. Gente, nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Tengan todos un muy buen día. Cuídense.